Ya, ya quedamos entonces. Ayer les comentaba de mi trabajo. No miran bien esto. Ustedes ven a preparar aquí para que lo miren bien. Cuando puedan ver, una mejor interacción con nosotros. Ayer les comentaba un trabajo de un grupo español, ¿no?, sobre el nivel de mercurio en cabello de niños peruanos que están expuestos en una zona minera de Arequipa. Ellos utilizaron espectrometría de masas de plasma y, como les decía, esta técnica no es buena para cuantificar. Seguramente ellos han hecho sus patrones de calculación, todo eso, pero la técnica que utilizan masas no es justamente la adecuada para cuantificar. La espectrometría de masas identifica bien la especie, se identifica bien el compuesto, pero no el valor cuantitativo mantiene relativo. Entonces, ¿por qué usaron el cabello? Era fácil de llevar de la muestra, parece que el cabello, las uñas del cabello, son las zonas donde se acumula más. Una vez que el detalle procesa o entra en el cabello. Entonces, cuando hay contaminación, por ejemplo, de ácido, el cabello es la zona donde la concentración es más grande. Por eso el mercurio también parece que es el cabello, las uñas, la parte del cerebro, porque el niño es vivo, entonces difícil ir hacia la parte cerebral, la parte que se muera. Entonces, como este es el niño vivo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, hicieron este trabajo, porque la piel, digamos, es una zona de protección, la difusión sería muy grande, ¿no? En cambio, los cabellos son zonas de la comunidad o del área extremadamente pequeña. Pues la acumulación también se da en las zonas como un efecto práctico, ¿no? Las cargas a través del cabello son los que tienen mejor
la vida, ¿no? Entonces, parece que por ese lado han optado por ese estudio, ¿no? Entonces, los resultados no son muy bien, ¿no? Ellos dicen que aparentemente hay una cierta elevación en la concentración de mercurio en las zonas auríferas, ¿no? Zonas donde en Arequipa los artesanos de tratamiento de la extracción y purificación de oro han tenido un trabajo mucho más concluyente es el trabajo que hace un grupo de Centro de Innovación Científica Amazónica. Colabora con varios grupos en Madre de Dios, donde las cuencas mineras, ¿no? Sobre todo para la extracción de oro, ¿no? De la gente artesanal, es muy densa en esta zona. Entonces, ellos hacen unos estudios bastante concluyentes, ¿no? De que, sobre todo en el análisis de la concentración de mercurio en peces, ¿no? Y concluyen que los peces que se alimentan de otros peces, ¿no? Son carnívoros, esa concentración es muy alta. Y las personas, ¿no? Que ingieren estos peces en las zonas auríferas, ¿no? También la concentración de mercurio es bastante significativo. El error de medida es alto, pero aún así, ¿no? En su estadística se nota que hay un resultado concluyente, ¿no? Esto corrobora, obviamente, con muchos otros estudios que se han hecho, sobre todo en Japón, en Yamata, ¿no? Donde altas concentraciones de mercurio inciden en la salud, sobre todo muy altas. Entonces, la recomendación que este grupo que hace estudios en la Madre de Dios es bastante concluyente, que como buen resultado las personas se alimenten no de los peces carnívoros, sino de los peces vegetarianos, digamos, porque ellos, pese a que también los vegetales se puede acumular mercurio como metilmercurio, que es el compuesto orgánico por excelencia, ¿no? Veneno para la salud. Aquí hay una recomendación de la Comunidad Europea donde han hecho estudios, ¿no? La lástima que no se mire, no lo veo bien aquí. Entonces, la Comunidad Europea nombró una comisión para que se pudiera estudiar, ¿no? En ciertos lugares y en general también en Europa qué nivel de contaminación de mercurio había. La conclusión fue que en Europa no hay a nivel de salud incidencia, digamos, del mercurio, ¿no? Sin embargo, estudios esto es en Seychelles, ¿no? Demostraron que en los niños la incidencia de mercurio era grande, sobre todo en los neonatos, de niños que todavía la mujer estaba gestando. Entonces, en este proceso de gestación, ¿no? La ingestión de alimento contaminado con mercurio es muy grande. Y el feto o el niño que se está formando, pues recibe, digamos, una considerable concentración de mercurio, sobre todo como metilmercurio, que es el compuesto orgánico que incide en los ácidos grasos de los peces. Esta comisión mandó a hacer también análisis en laboratorio y ácidos grasos de los peces, de este tipo omega, que son buenos para la salud, ¿no? Demostraron que el metilmercurio interactuaba sin mayores problemas. Y eso hacía que, digamos, esta ingesta de la grasa modificara a nivel proteico, ¿no? Toda la cadena alimenticia que nos orienta. Entonces, en esta zona de Seychelles, donde
la alimentación está basada en la pesca y además es una zona de mucho relave de industrias plásticas, sobre todo, que utilizan catalizadores de mercurio, como en el caso de Japón, pese a que no eran de una forma, el vertido de residuos no era tan grande. Recuerden que en pocos años en Japón habían vertido como 80 toneladas de mercurio, ¿no? Entonces, ellos encontraron, ¿no? Esta gente de la comisión encargaron de hacer estudios y efectivamente la incidencia era considerable. Entonces, su recomendación es que no se use más mercurio en ningún ámbito de la actividad y del consumo humano, ¿no? Lo más crítico es el consumo no marino, digamos, porque en la parte tanto de la acumulación como les había mostrado, de la filtración, de los vertidos, etcétera, había gran concentración, ¿no? De mercurio en forma de metilmercurio. El metilmercurio es el compuesto por excelencia tóxico, es una toxina muy agresiva, ¿no? Sobre todo la parte neurológica. Ahora, ya está demostrado que el mercurio es un contaminante global. Sus efectos son adversos, ¿no? Al medio ambiente y también a la salud. Esta es una expedición que se hizo en el año 2014. Saiz López es un colega de su departamento, Juan es un colaborador también de ellos. Fue una colaboración de un grupo de la Universidad de Manitoba de Canadá, del Instituto Rocasolano de Madrid y del Instituto de Meteorología Tropical de la India. También participación de personal de la Universidad de Leeds. Entonces, sus resultados salieron en esta publicación, en el Atmospheric Chemical Physics de 2014. Pero es una campaña que hicieron prácticamente el año 2011 en las Islas Galápagos. La particularidad de las Islas Galápagos es que recibe vientos provenientes de la zona, de toda la costa peruana, desde Chile, de toda la costa peruana, esos vientos alisios que convergen hacia el Galápagos. También otro tipo de vientos que vienen del Atlántico, del continente, y las Galápagos tienen además en su geografía una estructura volcánica, de modo que los vientos marinos, ¿no? Cuando pegan a los volcanes, hacen como la niebla de la costa, encima hay una niebla, una garúa fina. Entonces, en las laderas tiene un clima muy curioso, como en un clima costero. Pero ya en el llano, en estas islas, el clima es seco, ¿no? Casi desértico. Entonces, como hay una conjunción de aspectos meteorológicos, ¿no? De clima, de vientos, de varios factores, se decidió llevar equipamiento. Rocasolano contribuyó con los DOAS, Max DOAS sobre todo, ¿no? El Lompard DOAS también, con los espectrómetros ópticos, para medir concentraciones de los óxidos halogenados, óxido de yodo, de bromo, los propios halógenos, ¿no? La Universidad de Leeds llevó un equipo de danés, ¿no? De CRAN, para poder analizar el suelo mercurio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado, digamos, global de este trabajo, ¿no? De todo un año, ¿no? Fíjense, para publicar sus resultados tardaron casi 4 años. Hay un montón de datos, no es fácil, ¿no? Y en resumen, el resultado fue que hay un aumento de la producción de mercurio oxidado, ¿no? Sobre el Océano Pacífico tropical, porque las Galápagos están en la zona tropical. Entonces, este estudio muestra que, a pesar de que hay otros estudios que se hacen en el Polo Norte, sobre todo donde hay también una considerable acumulación de mercurio, mostró que en el Ecuador también hay un aumento, ¿no? de mercurio oxidado. Entonces, esta campaña, se llamó Charlex, ¿no? De las Islas Galápagos, se realizó desde febrero a octubre de 2011.
las medidas de mercurio, les comentaba, se utilizaron un equipo de TECRAM, particularmente para detectar mercurio elemental, también mercurio oxidado, ¿no? Y el orden de concentración que se detecta con este gramo está en los nanogramos por metro cúbico. Entonces, este gramo que hacen estos bolsas de aire, hacen pasar bolsas de aire a filtros, y de esos filtros lo desorben para que el equipo pueda registrar. En cambio, los óxidos de halógeno, sobre todo óxido bromo de yodo, ¿no?, se hicieron con el OPAN-DOAS y el MAC-2. Y el ozono y el NO2 pues, con otros dispositivos de medida, O3, ¿no? Y NO2. Porque NO2 es un contaminante muy característico de las ciudades. Entonces, como esos vientos arrastran desde la zona costera de Chile, pasa por todo Perú, ¿no? Entonces, Lima, son ciudades muy contaminadas. Los óxidos de nitrógeno que llegan a las Galápagos llegan pues de Santiago, Arequipa, tanto, pero Lima sobre todo, ¿no? Entonces, esas medidas, en cierta medida, ¿no?, reflejan lo que sería la concentración que hay en Perú, ¿no? Porque todos esos vientos son los responsables de que en las Galápagos, todo el mundo cree que las Galápagos es un reducto limpio, un reducto de las especies. Tiene especies autóctonas, obviamente, pero todo el mundo cree que esto es el paraíso donde no hay nada de contaminación. Y sin embargo, como pueden ver, lo que se arrastra de todo nuestro país van allí, ¿no? Entonces, Lima igual es muy contaminada, pero eso no se queda ahí, ¿no? Está transportando a toda esa parte. Un poco para incidir estas medidas, porque una vez que los aparatos miden la concentración de mercurio elemental, la concentración de mercurio oxidado, uno tiene resultados experimentales. Entonces, lo que hay que hacer es modelizar en la atmósfera cómo diablos ha ido a parar hasta aquí. Porque en la Galápagos no hay fábrica. ¿Dónde hay fábrica? En Perú, de alguna forma en Ecuador, ¿no?, en Chile, ¿no? Pero también los otros vientos de otros lados vienen de Asia, ¿no?, desde la China, que es el gran pulmón, ¿no?, de fábricas que emiten contaminantes en volumen, pero serio. Ni siquiera Perú iguala en este volumen de contaminación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué medida significa que todo en el planeta en realidad estemos con este tipo de contaminación, ¿no? Entonces, ese artículo es este de aquí, ¿no?, porque es la incrementación de la producción de mercurio oxidado sobre el océano Pacífico tropical, ¿no? Entonces, en este artículo se discute los mecanismos de reacción, ¿no?, tanto desde el punto de vista químico de las reacciones químicas, como desde el punto de vista de la modelización atmosférica, ¿no? En la parte experimental, ¿no?, aquí les incluyo, ¿no?, el sitio de la descripción, tal como les comenté, son distintas islas de los Galápagos, ¿no?, recibiendo vientos, ¿no? Todos estos vientos, estos son sentidos los vientos alisios, que pasan sobre el mar y recogen toda la contribución de la zona de Chile, un poquito al norte de Santiago incluido, y todo el Perú, como pueden ver, y la costa ecuatoriana, y van y convergen hacia esa zona de los Galápagos, ¿no? Entonces, estos son los resultados, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, con distintos meses, ¿no?, donde uno puede ver estos picos muy intensos a ciertas horas, porque aquí hay, a lo largo del día, ¿no?, es uno de los tantos efectos que se registran, tanto para el mercurio elemental, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí también tenemos el ozono, ¿no?, cómo está el ozono. Aquí tenemos el RGM, debe ser Reactive Mercury, ¿no? RCM es Reactive Mercury, sí.
Y aquí también tenemos el mercurio en partículas, ¿no? Esto. Entonces, son distintas medidas, que esta es una de las miles y miles de medidas que a lo largo del día se van acumulando los datos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ya en fechas, ya medidas acumuladas de todo el día, de todas las horas, ya es en promedio. Entonces, en esta parte, el mercurio reactivo es ¿no? Este mercurio reactivo se refiere básicamente a mercurio ya oxidado. Incluye el mercurio 1, el radical mercurio 1, que es extremadamente reactivo, pero también el mercurio 2, ¿no? Que también es el mercurio que puede reaccionar fácilmente, ¿no? Entonces, es importante, hay una incidencia en la concentración de este mercurio en un periodo desde octubre, sí, 24 de octubre al 26 de octubre. De toda esta maraña de datos, ¿no? Porque esto está hecho en meses, ¿no? Sí, en el mes de octubre está hecho esto, del 12 de octubre al 26 de octubre, ¿no? En este gráfico, desde el 12 de octubre hasta el 26 de octubre. Haciendo toda una media, encontraron que hay 2 días críticos, del 24 al 26, hay una concentración, una elevación muy grande de mercurio comparado al resto del background, ¿no? Entonces, en el artículo muestran la extrañeza de este resultado. ¿Por qué esos 2 días? ¿Qué cosa hubo esos 2 días? ¿No? Han estado buscando algún evento, alguna catástrofe, algo industrial que pudo haber marcado, ¿no? Esos 2 días. No ha habido una explicación, digamos, ellos lo dicen que no ha tenido una explicación. Bien, aquí es un poquito más perfilado, ya con datos de ajuste, ¿no? Por horas, por ejemplo, de un cierto día, desde 0 a 20, en un día, hay unos picos de concentración de mercurio, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 9 de la mañana a 6 de la tarde, como pueden ver, hay una concentración alta de mercurio particulado, de mercurio reactivo y de mercurio elemental, pues no es tanto, pero sobre todo el mercurio reactivo y el particulado, ¿no? Entonces, el mercurio reactivo, su concentración desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde, es lo que hay de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es lo que caracterizaría este día. 9 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, se oculta y baja la concentración. El mercurio reactivo, ¿qué está indicando? Se está formando el mercurio reactivo. ¿Por qué? Por efecto de todo, ¿no? Entonces, aquí hay un proceso fotolítico, ¿no? Porque este es solamente el mercurio que ha reaccionado del mercurio elemental. ¿Con quién ha reaccionado? Ha reaccionado con NO2, con OH, con ozono, con todos los contaminantes orgánicos que hay. Entonces, eso indica un claro indicio de que la reactividad del mercurio se debe en gran parte a la fotólisis, a la luz solar. Ese es lo que indica el top del mare magnum, el trabajo hecho en la recopilación de datos, ¿no? Entonces, da una pista para el mecanismo de cómo está actuando el mercurio. El mercurio fundamentalmente está actuando por un mecanismo fotolítico. Eso a nosotros nos ha servido bastante para luego hacer los estudios posteriores. Aquí ya son datos para modelizar qué tipo de reacciones la que está sufriendo el mercurio, ¿no? No sé si se mira bien. Aquí tenemos, por ejemplo, a la modelización atmosférica hay que incluirle datos químicos de reacciones químicas, sobre todo parámetros de cinética. ¿Con qué rapidez se producen estos mecanismos de reacción? Por ejemplo, en el primer caso tienen el mercurio elemental, ¿no? Reaccionando con el O2, ¿no? Perdón, mercurio elemental reaccionando con ozono, ¿no? Es el ozono, y va a dar mercurio, óxido de mercurio
más O2, ¿no? La primera reacción. Eso está estudiado, también tabulado, y su velocidad de reacción es 3 por 10 a la menos 20. Lo estudió el señor Hall en 1995. Entonces, es una de las reacciones candidato a la modelización en la parte atmosférica. Todas estas reacciones se verán, ¿no? Fíjense, aquí tienen 5, 11, hasta 15 reacciones. Hasta 16 reacciones. Esos 16 reacciones se le da al modelo atmosférico. ¿Para qué? Con sus datos cinéticos, para que él haga una especie de comparativa, ¿no? Y diga, las reacciones rápidas o las reacciones lentas son estas dominantes en el proceso atmosférico. Entonces, el modelo atmosférico lo que te va a hacer es luego de todas las 16 reacciones te va a primar algunas muy importantes. Para decirte que Mercurio dominante ha sido la reacción, por ejemplo, 20 o la reacción 15 o la reacción 7 o 8, etc. Todo esto hay que introducir en ese programa de la modelización atmosférica. El siguiente, por ejemplo, miren, el siguiente es mercurio elemental con OH, y eso va a dar directamente mercurio en estado 2, ¿no? Y su velocidad de reacción también se conoce, 3.5 por 10 a la menos 14, ¿no? Con un factor térmico, y esto lo dedujo Arilla, la señora, en el 2004. También tenemos al mercurio elemental, ¿no? Reaccionando con el bromo molecular y para darnos un compuesto que es el bromuro de mercurio. Está oxidado ya bromo 2, bromuro de mercurio, tiene una velocidad de reacción que también es experimental, conocido. Tenemos al mercurio elemental reaccionando con el óxido de bromo, nos va a dar mercurio 2 oxidado más bromo atómico con esta velocidad de reacción. Tenemos al mercurio elemental, ¿no?, reaccionando con el óxido de cloro, ¿no? Nos va a dar nuevamente óxido de mercurio en estado 2 más el cloro atómico. Como pueden ver, estas reacciones, por ejemplo, están emitiendo átomos de halógeno, que a su vez son muy reactivos, van a producir otro tipo de reacciones, ¿no? Y esto es como una sopa completamente con muchas especies, ¿de acuerdo? Aquí tenemos mercurio reaccionando con el bromo atómico que pudo haberse generado en esta reacción, ¿no?, para formar mercurio 1 bromo, es un radical de mercurio bromo, con esta velocidad de reacción. Como pueden ver, es más rápida esta velocidad, aquí es a la menos 12, que las anteriores, ¿no? Entonces, ahora, también tenemos al bromomercurio radical, ¿no?, que se descompone, ¿no?, en mercurio elemental y átomo de bromo, ¿no? Es la reacción inversa a esta. También se conoce la velocidad de reacción. Aquí tenemos nuevamente al bromuro de mercurio radical reaccionando con el OH para formar este compuesto bromo-mercurio-OH. Esto es un compuesto ya estable de mercurio 2. Tenemos también una velocidad de reacción, ¿no?, hecho por Woodside en el año 2004. Woodside lo deduce, ¿no?, no me acuerdo si es experimental su dato, o lo deduce de cálculos RRKM, el cálculo de Marcus, ¿no? Tenemos también nuevamente al bromuro de mercurio radical reaccionando con el yodo atómico, con el bromo atómico, con el cloro atómico. Todas las constantes se conocen. Otro tipo de reacciones, miren, también tenemos al mercurio elemental reaccionando con el bromo para formar el bromuro de mercurio, que es el anterior, pero aquí tenemos, ¿no?, otra velocidad de reacción. 3.7. Sí, Woodside en el 2012. El mismo autor ha afinado este valor, porque como pueden ver, aquí tienen ya la forma de Woodside, pero de 2012. En cambio, en el anterior es Woodside de 2004. El mismo se está enmendando la plana. Debe ser un resultado con el cálculo RRKM, cálculo teórico, no experimental. Y así, como pueden ver,
tenemos una serie de reacciones también, ¿no? Donde se indica que la velocidad de reacción ha sido calculado. Cuando no se indica esto, Woodside en realidad los ha calculado, pero teniendo en cuenta otros valores experimentales. En cambio, todos estos que dicen calculado es puramente teórico, ¿no? Todos estos valores calculados. Bien, esta tabla es crucial para la modelización atmosférica. Por eso, estos valores tienen que ser lo más representativos posible, porque si estos valores cambian, no son significativos, lo que nos va a dar el modelo atmosférico no es reproducible, no es verdad. Como todo modelo tiene sus limitaciones. El gran limitante del modelo atmosférico que nosotros utilizamos está basado en estos parámetros de las reacciones, como pueden ver, químicas, que tienen lugar, ¿no?, con presencia del mercurio. Bien, dentro de las conclusiones de este trabajo, ¿no?, en la que se ha encontrado que hay un incremento considerable, ¿no?, de mercurio en las zonas tropicales. Entonces, con medidas experimentales, con modelización, quedaron varias dudas. Dudas de cómo son los mecanismos que actúa el mercurio para generar estos compuestos tóxicos, digamos. Aquí les voy a hacer un esquema, ¿no?, de los mecanismos más importantes que el mercurio desarrolla en la atmósfera y también en medios acuosos. Miren aquí, el mercurio se emite, como ya les mostré antes, de fábricas, ¿no?, por actividad humana sobre todo, como mercurio elemental, ¿no? Las emisiones antropogénicas son dominadas por el mercurio elemental gaseoso. Es poco reactivo, no es inerte, no reacciona muy bien, ¿no? Y por eso tiene el tiempo de vida de permanencia desde más o menos 6 meses a 1 año. Por eso el mercurio elemental es un contaminante global, ¿de acuerdo? Entonces ya lo tenemos aquí arriba, emitido por, ¿no?, esas centrales térmicas, etcétera, ¿no? Entonces, una parte pues se va a ir hacia arriba y otra parte se va a acumular, va a precipitar el suelo, etc. Muy bien. Ahí tenemos nuestro mercurio, ¿no? Y los modelos anteriores siempre han hecho hincapié para que el mercurio pueda ejercer, pueda tener su reactividad, es crucial la presencia de nubes. Las nubes le van a dar el aspecto de la humedad, ¿no? Porque todo lo que es química del mercurio se conoce muy bien en medio acuoso, pero el medio gaseoso, como la atmósfera, no está bien conocido. Pero bueno, se planteó este mecanismo hasta hace poco, donde tenemos el mercurio elemental, la presencia de nubes es muy importante. El mercurio elemental se va a oxidar, claro, va a ir a las nubes. ¿En la nube qué es una nube? Agua, pequeños clústeres de agua. Entonces, está reproduciendo un medio acuoso, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque se conoce muy bien cómo el mercurio, en medio acuoso, se oxida a mercurio 2. Está fácil en el laboratorio, además, reproducible. Ya en un estado gas líquido. Entonces, muy bien, la presencia de la nube es crucial, clave, y el mercurio elemental atómico se va a oxidar. Si se va a oxidar, ¿qué va a formar? Mercurio 1 o mercurio 2, en estado de oxidación. O sea, puede hacer que el mercurio haya perdido un electrón, se queda sin solo, o va a compartir, o va a interaccionar con 2 electrones. El mercurio 1 es que puede perder o compartir un electrón, ¿no?, y quedarse con el otro. Está variado, formar normalmente la mitad. El otro es mercurio 2, va a compartir 2 electrones, se va a quedar en mitad, o va a perder 2 electrones, se va a quedar como mercurio 2 más. ¿Bien? Entonces, en la atmósfera, la oxidación a mercurio 2, que es más estable, ¿no?, tiene que ver mucho con la parte de las nubes y también con los aerosoles, ¿no?, en reacciones heterogéneas, ¿no? Entonces,
todos esos elementos son núcleos que van a permitir que el poco reactivo mercurio elemental pueda oxidarse hasta llegar al mercurio 2, que es el más estable. Bien, desde arriba puede precipitar ecosistemas, a océanos, lluvias, etc., y pasar a la disolución, ¿no? Puede pasar como mercurio elemental, ¿no? Entonces, si pasa en forma de lluvia o precipita, ¿no? Su mecanismo va a ser muy sencillo. Ya dentro de los océanos o aguas o ríos, el mercurio se va a poder oxidar a mercurio 1, mercurio 2, volver, se puede reducir, volver a mercurio 0. Esta parte no está, digamos, está bien explicada. Aquí la humedad, la parte seca, etcétera, tienen que ver para compensar cómo es la velocidad de deposición del mercurio elemental. Bien, como precipite el mercurio elemental ya a un medio acuoso, a disolución, se va a oxidar sin problemas tanto a mercurio 1 como a mercurio 2. Recuerden, mercurio 1 precipita en zonas acuosas, como mares, ¿no? Como hay vida marina, vida orgánica, va a metilar normalmente. Metilmercurio es el que forma con el mercurio 1, ¿no? Entonces, los otros mercurio 2 pueden ser sales, pueden ser dimetilmercurio, metilado sobre todo. Bien, ahora ya tenemos un mecanismo un poquito más amplio, ¿no? El mercurio, tal como ha estado en el agua, pues puede también volatilizarse, siempre como mercurio 0, en muy pequeña cantidad, pero va a ayudar a una especie de equilibrio en esta reacción de mercurio, ¿no? Puede seguir hasta oxidarse o puede precipitarse y volver a volatilizarse en menor cantidad. Bien, sea lo que sea, se va a oxidar a mercurio 1, mercurio 2. Ahora, esto puede volver a precipitarse, ¿no? Sobre todo mercurio 2, que es estable, ¿no? O el mercurio 2 puede reducirse por acción del sol, ¿no? Porque es un compuesto, se puede fotorreducir y volver a mercurio 0. Hasta ahí todos los mecanismos se explican, se conocen, ¿no? Y no hay problemas. Siempre en este mecanismo la presencia de partículas de aerosoles, hielos, nubes, agua, gotitas de agua que son las nubes, es crucial, ¿no? Entonces, ya el mercurio 2 con presencia de estos puntos, ¿no? Puede sufrir un proceso fotolítico, ¿no? Y pues, nos va a dar ya como precipitados al suelo o irse al mar, ¿no? Entonces hay procesos de absorción, reacciones con el polo norte o si son montañas con hielo, pues fácilmente van a favorecer las condiciones de enfriamiento para que el mercurio no reaccione y pueda precipitar como tal, ¿no? Entonces, esto en océanos, en superficies, etc. De aquí ya en la parte líquida, normalmente, como les dije, se va a metilar. El metilo entra en la estructura del mercurio y este puede atrapar, ¿no? Otro tipo de iones también para formar un sistema ternario o un mercurio 2 con sus dos brazos, con sus dos electrones interactuando y estabilizando. Entonces, aquí como ven, esto se debe a la interacción de las plantas. Entonces los peces se comen a las plantas y los otros peces a los pequeños que se han comido a las plantas, etc. Hay reacciones heterogéneas en el lecho marino o en los ríos, ¿no? Con reacciones heterogéneas, ¿no? Y todo esto, tanto el mercurio 1 como el mercurio 2, forman complejos orgánicos. Complejos orgánicos se pueden reducir para volver a formar mercurio 0 y esto es un ciclo que se cierra. Mercurio 0 oxidándose, formando compuestos oxidados, estos pasando y convirtiéndose en metilados, siendo ingeridos por peces sobre todo, y luego estos a su vez, ¿no? Pueden formar complejos orgánicos que se reducen y cierran el ciclo del mercurio 0. Todo este mecanismo acuoso está bien conocido. El problema está aquí arriba, ¿no? Ahí está. El problema es ese. Porque el mecanismo que nos dice que gracias a la presencia de nubes, de aerosoles, incluso al proceso fotolítico,
El mercurio 2, ¿no? La cantidad de mercurio 2 que se precipita, que se detecta experimentalmente, no coincide con el mecanismo que uno postula. El mecanismo que uno postula con sus velocidades de reacción, etcétera, saca un valor. En cambio, el experimento dice que no, señor, hay más, hay un 50% más de lo que usted predice. Entonces, los modelos que predicen, tomando todo este contexto, si no explica un resultado de posición, ¿no? ¿Qué significa? Que ese modelo no está bien, no está explicado, ¿no? Entonces, nosotros, toda esta cadena anterior, bien conocida, ya ni tocamos la parte de introducción, sino la interfase desde la atmósfera al suelo, ¿no? Y en el suelo es cuando se detecta la deposición de mercurio. Entonces, les repito, aquí, ¿no? Cuando ya el mercurio está oxidado, para que él, este compuesto, precipite en cantidades que el modelo se ajuste a los experimentos, no convence. Entonces, la presencia de nubes seguramente es buena, de aerosoles seguramente es buena, pero el mecanismo probablemente no es el exacto. Esto nos ha motivado para que veamos sobre todo la parte de la interacción de la luz, porque recuerden en el resultado de las Islas Galápagos, ¿no? Había una acumulación de mercurio, ¿no? En el día. Entonces, ¿esto qué significa? Que la luz debe ser muy importante, claro. Entonces, nosotros ya incidimos, dijimos, algo tiene que haber aquí, donde no está bien explicado la parte fotolítica. Concentramos allí, ¿no? Y entonces, nosotros nos dedicamos a estudiar la fotorreducción del mercurio 2. Recuerden que el mercurio elemental se oxida para llegar a mercurio 2. Pero esta a su vez se puede volver al estado anterior y se llama reducción. Pero con presencia de luces, una fotorreducción. ¿Bien? Y la fotorreducción del mercurio 2 en medios acuosos es más lenta que la predicha en las luces. Este es un resultado que nosotros encontramos, ¿no? Porque los modelos, como les comento, ¿no? Globales, no predicen cuánto se va a precipitar. Y se encuentra que en medios acuosos es mucho más lenta de lo que se cree, ¿no? Se creía que era más rápida. Entonces, un grupo de colaboración francés, que está en el artículo que más adelante voy a mencionar, hizo un experimento, ¿no? No tanto de laboratorio, sino de medidas de coger mercurio en restos de lluvia, ¿no? Entonces, haciendo sus balances, encontraron que efectivamente la fotorreducción de mercurio 2 en medios acuosos no es tan rápida como se asume en los modelos atmosféricos de este contaminante. Bien, todo esto es una interrogante y aquí es donde nosotros ya entramos a explicar, ¿no? Es un artículo que publicamos en Nature el año pasado, ¿no? Somos una tira de autores, uno de ellos debe ser yo, que contribuye en la parte de la modelización molecular, ¿no? Un montón de gente, porque todos son grupos que contribuyen con experimentos, con modelización, tanto de mecánica cuántica como modelización de fluidos atmosférico o químico atmosférico. ¿Bien? Entonces, este trabajo nos resume el proceso de fotorreducción de mercurio gaseoso oxidado, ¿no? Que incide en los cambios atmosféricos globales, ¿no? Relacionados con el transporte y la deposición de mercurio. Bien, aquí se hace como una introducción, se dice todo lo que les he comentado, ¿no? Por qué los modelos anteriores no explican resultados de cuánto mercurio se deposita, de cuánto mercurio se reduce, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, lo que nosotros hicimos es reformular los mecanismos de reacción del mercurio en la atmósfera. Para eso utilizamos un modelado atmosférico global, mucho más coherente y consistente con la dinámica atmosférica del mercurio. Aquí hay una combinación de dos cosas. Todo lo que globalmente ocurre, ¿no? En la atmósfera
básicamente mecánica de fluidos con reacciones químicas, y parámetros de esas reacciones químicas individuales tratados con mecánica cuántica. ¿Verdad? Entonces, dado que muchas reacciones no se conocen valores, ni se conocen las especies, porque ahora vamos a ver, ni se han detectado sino de forma global o espectral, se dice mercurio en estado 2, no te dice más cosas, no te dice qué especie de mercurio, qué es lo que se ha formado. Entonces, una gran herramienta que uno dispone cuando no conoce reacciones específicas o caminos de reacciones, pero sí conoce resultados, ¿no? Es la química computacional, la física computacional. Por eso ya de ayer, ya de práctica, y está basada, ¿no?, tanto en la mecánica cuántica y en metodología al inicio de DT, o en mecánica molecular, y es para sistemas de grandes unidades de átomos. La química computacional la aplicamos en sus dos versiones. Una para reacciones térmicas, que son de estado fundamental. Las moléculas están en estado fundamental y su reactividad está gobernada por la temperatura. Por eso le llamamos reacciones térmicas. Y el otro parámetro son las reacciones fotolíticas. Esas son reacciones donde las moléculas ya no están en el estado fundamental, están en el estado excitado. Entonces, es la interacción de radiación con la materia, radiación con la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la molécula va a reaccionar con los fotones, estas reacciones se llaman fotolíticas. Entonces, gran parte de las reacciones atmosféricas son fotolíticas. La interacción, ¿no?, de moléculas que estaban quietas en el estado fundamental, al absorber radiación electromagnética, pues pasan a estado fundamental. Y su comportamiento químico no es lo mismo que en el caso anterior, que en las reacciones térmicas. Y su tratamiento mecanocuántico tampoco es lo mismo. Ustedes, por ejemplo, esta semana, la próxima, van a ver reacciones básicamente térmicas. No hay efectos de la temperatura. ¿De acuerdo? Esto es aparte, ¿no? Las reacciones fotolíticas es la parte más dura de la química computacional. Pocos grupos se dedican comparado al anterior. En el anterior, las reacciones donde está la temperatura, la que gobierna todo, son, digamos, las más conocidas, las más habituales, y entre comillas las más fáciles. En cambio, las fotolíticas son estados excitados para modelizar desde el punto de vista mecanocuántico, ¿no? Ya hay que dibujar espacios de configuración de muchos estados, ¿no?, posibles. Entonces, es extremadamente complicado controlar desde el punto de vista mecanocuántico estas reacciones o los estados excitados en moléculas. En átomos todavía es más sencillo, ¿no?, se conoce muy bien, pero ya en la parte molecular es extremadamente complicado. ¿De acuerdo? Bien, en el artículo nosotros indicamos que especies como el cloruro de mercurio, ¿no?, los cloros de un átomo de mercurio, este de aquí, como pueden ver, el mercurio tiene dos brazos, mercurio 2, inestable, esos se detectan, ¿no? Están en el orden de otro también, el bromuro de mercurio, aquí, con dos bromos. Estos se detectan incluso en los hornos donde se emite mercurio, ¿no? Se coge muestras, se identifica con espectrometría de masas o espectrometría óptica. Entonces, son perfectamente conocidos, ¿no?, y los que desde siempre se han conocido. Estas dos especies, ¿no?, son, digamos, bastante fáciles de identificar y bastante estables. Bien, ahora, el mercurio cero, el mercurio atómico, tiene un tiempo de vida de varios meses, más o menos 6, hasta un año, es lo que vive.
El mercurio 2, ¿no? Como estos fluoruros o bromuros de mercurio, ya no son tan estables. Viven pues, días, semanas. ¿Por qué? Porque pueden interaccionar a través de los halógenos. No son muy estables comparado al mercurio elemental. ¿No? Estos de aquí, en un par de días, máximo, un par de semanas, ellos van a reaccionar. ¿De acuerdo? Se pueden reducir, pueden volver a formar mercurio elemental, que es súper estable, comparado a él. Y entonces, en la parte de los ecosistemas acuáticos, cuando precipitan mercurio, etcétera, etcétera, mercurio 2, pues es, como les comentaba, se puede metilar. Y el metilmercurio, aquí tienen el mercurio, ¿no? Con un solo brazo y su metilo. El otro brazo es la que le da la reactividad extrema. Este es el veneno, ¿no? Orgánico para la salud, para todo. Hay límites incluso que dicen cuánto metilmercurio. El resto de los orgánicos de mercurio no son tan letales como este compuesto. Eso se conoce muy bien en la parte acuosa. Ya les he introducido aquí en la parte gaseosa, de gas, ¿no? Compuestos como el cloruro de mercurio, bromuro de mercurio, que pueden reaccionar con óxidos de bromo, OHs, peróxido, ¿no? Hidrógeno, HO2, el NO2. Con todos ellos, ¿no? Con ozono también, pueden interactuar estos compuestos. Recuerden que en la fase líquida, los mercurios metilados son, digamos, más importantes. Esto pues se puede perder un electrón y asociarse, ¿no? Actuar como un ion, ¿no? Un catión, y convertirse en sal metilada. Pero no deja de tener estos metilmercurio que son tóxicos. Bien, cuando se hace el modelado atmosférico, cuando se va estudiando ya cómo el mercurio va a reaccionar en la atmósfera, ¿no? La oxidación del mercurio, ¿no? Del mercurio cero, se debe a la presencia de estos contaminantes: ozono, OH, el peróxido, el agua oxigenada y sobre todo el NO2. El NO2 es un contaminante urbano, ¿no? Bien, entonces estos son los principales especies que van a oxidar al mercurio. Ahora, el proceso de oxidación en la atmósfera, ¿no? ¿No? A través de procesos primarios o vía mecanismo fotolítico que nosotros hemos concentrado, ¿no? Se va a deber a dos estados, ¿no? Dos estados químicos. Estos muy bien vamos a representarlos en esta red. Entonces, nosotros postulamos que el halógeno bromo es el halógeno estrella que va a dar origen, ¿no? A un estado intermedio de oxidación para formar los óxidos de mercurio 2. El bromo es un contaminante igual global, ¿no? Generado en los mares. Entonces, dijimos, muy bien, hay bromo en los mares, no es tan grande, pero esto va a reaccionar con el mercurio elemental y va a formar, ¿no? Un radical intermedio, que es el bromomercurio, ¿no? Este de aquí, el bromuro de mercurio, es un radical. Ahí está. El mercurio tiene una sola pata y la otra es libre. Un radical extremadamente reactivo. Este radical puede coger OH, ¿no? Cloro atómico, bromo atómico, yodo atómico, NO2, HO2, óxido de cloro, óxido de bromo, óxido de yodo. Entonces, esto puede coger y formar un compuesto ya oxidado estable: mercurio, bromo, cualquiera de estos elementos. Aparte, he puesto aquí mercurio y cloro 2, que puede formar el cloruro de mercurio. Bien, entonces, esto hasta ahí todo el proceso de oxidación. Como se ha oxidado, el mercurio llega a mercurio 2 con todos sus componentes, con sus contaminantes.
¿Cómo es el proceso inverso? De que este mercurio 2, ¿no?, vuelva a mercurio 0. Se llama el proceso de reducción. Este mecanismo es el menos conocido, ¿no?, sobre todo a nivel de movilización atmosférica. Y es importante este proceso. ¿Por qué? Porque son procesos reversibles. Entonces, el modelo global llamado CTM, que está basado en la oxidación solamente del mercurio elemental, predice resultados no realistas, resultados fuera de los resultados experimentales. O sea, si solamente uno dice que el mercurio elemental se va a oxidar, ¿no?, en el modelo atmosférico no predice resultados experimentales, resultados de medida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguramente no solamente se oxida el mercurio, sino también a compuestos de mercurio 2, sino también vuelven a mercurio 0 con un proceso de reducción. ¿Bien? Entonces, para poder reconciliar esas diferencias, porque hasta hace poco teníamos, ¿no?, modelos globales atmosféricos que suponían solamente la oxidación del mercurio y algún otro modelo con reducción, pero no contundente. Para poder hacer eso, nosotros cuestionamos un poco y estudiamos, ¿no?, que efectivamente en fase gaseosa, en las nubes, etcétera, etcétera, podrían también tener lugar la reducción. Bien, entonces, modelos mucho más actuales, digamos, ¿no?, predecían que, bueno, para reducir tendría que haber presencia de CO3, pero es raro. Los estructurados se producen cuando hay erupciones volcánicas. Bueno, pero decían, pues si no es CO3, podrían ser cianos, cianuros, cloruros de mercurio, hidróxido de mercurio, mercurio sulfídrico, ¿no?, ya cualquier cosa no encajaba tampoco en los modelos de los resultados para predecir las medidas experimentales. Muy bien. Entonces, esto es lo que le comentaba, ¿no?, para taponar, ¿no?, las deficiencias del modelo puramente de oxidación. ¿Qué hicimos nosotros? ¿No? Ya tomando digamos, el ataque frontal al problema, dijimos, hay un camino de fotorreducción del mercurio 2, pero no reducción, sino fotorreducción, ¿no? O sea, el mercurio 2 se reduce gracias a la luz, se acabó, ¿no? El resto decía, no, se reduce por presencia de otras especies, ¿no? Hacían sus cálculos, pero no daba el bendito resultado de las medidas iniciales, ¿no? Entonces nosotros dijimos, estas otras especies sí la reducen, pero en poca cantidad. Lo que se reduce es por la luz del sol, ¿no?, por la acción solar. Y eso es lo que nosotros postulamos. Entonces, claro, ya nuestro problema ya es enfocar todo al proceso fotolítico, interacción de las especies de mercurio con la luz. Y partir del mercurio 2. ¿Qué compuestos de mercurio 2 son las que se han formado para que vuelvan a reducirse? Tenemos cloruro de mercurio, bromuro de mercurio, mercurio, bromo, oxígeno, cloro, esto es un cuaternario, yodo, bromo, mercurio, dibromo, óxido de mercurio, óxido de yodo, bromo, mercurio, ¿no?, NO2, mercurio, bromo, ¿no?, mercurio, bromo, oxígeno, nitrógeno, es el cuaternario, ¿no?, hidróxido de bromomercurio, ¿no?, OH de bromomercurio y óxido de mercurio. Todos ellos son los candidatos, son las especies de mercurio 2. Algunos han sido detectados, otros se postulan, ¿no?, existen. Entonces, todos ellos, todos los posibles candidatos, ¿cómo se fotorreduce? Hay que construir cada molécula, hacerle interaccionar con la radiación, con el fotón, y ver cómo se fotoniza. Eso es lo que hicimos. Entonces, nuestros resultados, por primera vez, ¿no?,
sin que haya precedentes muy relevantes, llega a explicar lo que las medidas en tierra ajustaban a las medidas que se daban, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es simplemente decir que el mercurio 2 se fotorreduce a mercurio 0. ¿Se acabó? ¿Sí? Y en eso consiste el trabajo. Bien, este es nuestro compuesto estrella intermedio, ¿no? Porque partimos de aquí, miren, mercurio 0 va a reaccionar con bromo. Aquí hay un compuesto intermedio, un radical que apenas dura nada, y este radical va a coger contaminantes para formar este compuesto ternario, ¿no?, de mercurio 2. Ese es el que se va a fotorreducir, volver a formar el mercurio 0. Claro, no en la misma cantidad anterior, pero el mecanismo ya está planteado, ¿no?, y nosotros vamos a concentrarnos en los productos finales. Partimos pues, de aquí, del bromomercurio radical, y por ejemplo, pues vamos a reaccionar con NO2. NO2 es un contaminante urbano, por excelencia, el mayor contaminante. Cuando reacciona el bromomercurio con NO2, puede formar este Hg bromo, ¿no? Aquí tienen mercurio, bromo, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Sin, porque tiene como una especie de bracito yéndose al mercurio. El otro es el anti, este bracito, en vez de ir al mercurio, se aleja de él, ¿no? Queda en esta forma de cadena alargada, ¿no? Entonces, todo esto son resultados todavía no fotolíticos, resultado fundamental. Mañana, el viernes, les voy a mostrar cómo se construyen, cómo se optimizan, ¿no? Un artículo del profesor Dibel, otro grupo, lo optimizó, lo identificó. Otro compuesto que se forma es directamente con el NO2. Quería mostrarles aquí antes que este compuesto, ¿no?, el NO2, ¿no?, se quiere acercar al mercurio, es más estable que este otro, ¿no? Él vive más tiempo que este, más importante. Dice, pues todo es calculado, nunca ha sido detectado, simplemente calculado, ¿de acuerdo? Eso debe ser, y mecánica cuántica nos dice que ese compuesto existe, ¿no? Se ha detectado mercurio 2, pero no como él, de esta forma. Entonces, nuestro objetivo incluso ahora es fabricar esto en el laboratorio, ¿no?, hacerle su espectro de absorción visible, que lo hemos sacado también, ¿no?, y detectarlo con el TOF, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Pero esto es puramente mecanocuántica. Seguramente este compuesto existe, pero nadie lo ha fabricado todavía, ¿no? O sea, en la atmósfera seguro que hay, ¿no?, pero en el laboratorio, en cantidades considerables, al menos igual lo han fabricado, pero no se ha detectado, o se ha identificado mejor. ¿De acuerdo? Entre los dos, este es el más estable. Hay otros compuestos menos relevantes, ¿no? Fíjense, cuando el NO2, ¿no?, se ha pegado al mercurio, miren aquí, esta estructura, esta es un isómero de este de aquí, es un isómero, miren, el mercurio está unido al oxígeno, mercurio unido al oxígeno. En cambio aquí, el mercurio está unido al nitrógeno, es un isómero, no es muy estable, ¿no?, el otro es mucho más. Este es cuando nuestro HGBr, este radical, se ha juntado con el OH. Tampoco es muy importante, pero debe existir. Este es cuando el mercurio bromo, este radical, se ha unido al óxido de cloro, directamente está acoplado al óxido de bromo y al óxido de hierro. ¿Alguna pregunta aquí? Todos estos compuestos están fabricados, ¿no?, en el computador. Entonces, son candidatos para luego ver quién es más importante, quién no es más importante, qué cosas hay que utilizar para decir si es importante o no. Claro, claro, claro.
Claro, hay reacciones que en el laboratorio son muy difíciles de explicar, prácticamente imposible. Esto sí es poco. Entonces, no hay forma también de detectar. Nadie quiere trabajar en otra parte del mercurio. Hay reacciones que se conocen, ¿no? Entonces, de todos ellos, por ejemplo, de todos estos son los que formarían mercurio 2 en la atmósfera, digamos, compuestos o térmicamente estables. Los más importantes, ¿no?, de todos ellos son estos dos de aquí. Incluso este es el más importante, porque su estabilidad, cuando uno hace estabilidad termodinámica, es el más estable, es el pozo más profundo, ¿no?, que este de aquí y que los otros, ¿no?, que todos estos otros. También son estables, pero menos estables que los otros. Es menos mínimo, es un mínimo más pequeñito que el mínimo del primero. ¿Sí? Entonces, claro, ya tenemos todas las variantes de los posibles mercurios 2. Ahora, ¿qué hay que hacer? Estudiar sus propiedades electrónicas, aunque ya están hechas en el estado fundamental, pero las ópticas del estado de transición, ¿no? Bien, para los estados de transición, como les decía, ya no es fácil, ¿no? Ya aquí la cosa cambia. Yo tengo que decirles personalmente, pues sí, por formación, sí sé que hay un estado limitado, etcétera, etcétera. El nivel electrónico ha cambiado, la configuración ha cambiado, pero a nivel más bien de trabajo, nos colaboramos con otro grupo. Es un grupo de la Universidad de Valencia que se dedica exclusivamente a esto. El investigador que hace esto, hay doctorado ahí, postdoctorado ahí, vive prácticamente en este campo. No quiere hacer otra cosa, es muy complicado. Entonces, en mecánica cuántica hay una metodología que se llama CASPT2, ¿no?, Complex Active Space Self-Consistent Field Perturbation Theory. La ecuación de Schrödinger hay que perturbarla, ¿no?, y abrir un campo más grande de espacios interactivos, como si tuvieras una configuración multiconfiguracional, de muchísimos espacios configuracionales para meterlo en el espacio de Schrödinger. ¿De acuerdo? Entonces, las funcionales, sí, tiene el desarrollo de Taylor, pero cada elemento, en vez de ser un polinomio normal, ¿no?, algo así como x cuadrado más x cubo más x a la 4, es x cuadrado y es un vector exponencial, ¿no?, elevado a una matriz, ¿no?, y con el parámetro configuracional. Entonces, eso es para solamente el primer término. Para el infinito término de locos esta parte, ¿no? Entonces, sin embargo, claro, está abordado en ese sentido. Esta metodología CASPT2 permite determinar valores fiables de parámetros ópticos, ¿no?, de absorción. Nosotros estamos concentrados al rango de ultravioleta visible. Y ese parámetro óptico, por excelencia, y el que más interesa es la sección eficaz. Recuerden antes, cuando yo les comentaba la sección eficaz, lo que la molécula va a ver, cuándo el fotón va a escribir, pues eso es lo que queremos. Y eso nos gustaría conocer de esas moléculas anteriores, sus medidas experimentales. Pero como esas moléculas, ni siquiera han sido detectadas por un equipo como tal, no menos vamos a conocer sus parámetros. Entonces, esa molécula nosotros ya la hemos dibujado, ya la hemos dado su partida de nacimiento con teoría, pero no teoría ilustrativa, mecánica cuántica, que te garantiza que eso existe. Otra cosa es que no se ha identificado. ¿Bien? Entonces, esta es la sección eficaz, ¿no?, del área que muestra la molécula a un fotón, ¿no?, para que el fotón entre dentro de ese área y entonces pueda ser absorbido. Pues eso es en cristiano, digamos, una sección eficaz. Dado una especie, ¿no?, ¿cuál es la sombra, cuál es el blanco que muestra al fotón para que cuando el fotón llegue a ese blanco pueda ser absorbido? Parámetro
¿no? Que depende de la longitud de onda, ¿no? Y puede tener estructura fina, ya que nos interesa. Además, si conocemos sigma en función de longitud de onda, eso sería crucial a nuestros equipos que funcionan con eso, se le da esos valores, entonces, por donde haya mercurio, por ejemplo, con una especie determinada, pueda detectar. Como no hay experimentos que hayan permitido registrar los sigmas de las especies que tenemos el recurso computacional. Un poco porque los aparatos de huella digital, ¿no?, es por comparación. Ahora, obviamente, hay que cerciorarnos que nuestro modelo es el adecuado. Eso se llama validar el modelo. Bien, felizmente tenemos el bromuro de mercurio, se conoce, ¿no? Se conoce incluso su detección eficaz en función de la longitud de onda. Esto lo hicieron en el año 60, 50, 60. Bien, pues vamos a reproducir a este compuesto que se conoce su estructura electrónica de estado vegetal. A ver si nuestra metodología CASPT2 es capaz de reproducir, ¿no? Entonces aquí pueden ver, estos son los orbitales, digamos, ¿no?, de todos los estados de la molécula del bromuro de mercurio, ¿de acuerdo? Ya hechos con el CASPT2, con niveles excitados, distintos niveles excitados moleculares, ¿no? Todas las conformaciones de las nubes electrónicas, ¿no? Todo esto son las nubes electrónicas, ¿no?, de los distintos estratos excitados de este compuesto, ¿de acuerdo? Bien, los resultados los publicamos en este journal, ¿no? Por eso es ad initio, un cálculo metancuántico ad initio de los estados electrónicos del bromuro de mercurio y del yoduro de bromo, ¿no? Las moléculas con interés atmosférico. Es lo que llamamos validar, ¿no? Miren, aquí tenemos en puntitos el espectro, ¿no?, de absorción, ¿no?, cuantificado a través de la sección eficaz, ¿no?, experimental del bromuro de mercurio, de 170 a 300 nanómetros. En puntitos, miren, aquí hay una absorción, un pico aquí, baja, etc. Y el calculado es en raya continua. Entonces, salvo las intensidades, todas las bandas están perfectamente clavadas. Con el CASPT2 hemos sido capaces de reproducir el efecto de absorción del bromuro de mercurio con esta metodología de CASPT2. Y eso es experimentable en puntitos, porque lo que interesa son los tipos de absorción y las bandas. Las intensidades se puede renormalizar, se puede reajustar. Pero la metodología nos ha puesto, miren, aquí hay experimental, hay un piquito pequeño, efectivamente, el teórico también, aquí hay un pico considerable de absorción, clavado del teórico, y aquí el más importante, clavado también, aquí hay una banda, la banda también. Entonces, ¿qué es lo que indica la metodología CASPT2? Que es adecuado para compuestos parecidos a estos. Esto quiere decir, si nosotros evaluamos, ¿no?, nuestro resultado, ¿no?, nuestras moléculas propuestas con esta metodología, como no tenemos resultados experimentales, hay cierta certeza. Tenemos confianza de que eso pasa. Bien, esto es lo que hicimos. Estos dos son experimentales, perfecto para el bromuro de mercurio, estupendo. Y el resto, pues son de especies que no existen, perdón, que no han sido identificados, puramente computacional, y sus espectros también son puramente computacionales. Todos son puramente computacionales. Miren, ¿por qué les decía que o el zinc es el zinc?
bromomercurio NO2 era el más importante, porque tiene unas bandas aquí en el rango ultravioleta visible considerable. Y esas bandas son de la zona de la radiación polar. O sea, que este compuesto que tenga bandas considerables, ¿no?, en la zona ultravioleta visible intensas, significa que van a fotonizar, van a absorber bien, se van a romper y fotonizar. Ahora, este otro también, aunque está más pegado al ultravioleta ya lejano, ¿no? Estos son muy pequeños, pero H pequeño, ¿no? Y aquí tenemos también el NO2 directo, todos los compuestos, ¿no?, que nosotros hemos logrado reproducir. ¿De acuerdo? Entonces, tan solamente reproduciendo bien estos dos, podemos decir que el resto seguramente es así. Falta, digamos, por confirmar con una evidencia experimental, pero habiendo reproducido esos dos, podemos decir que está bastante bien consistente. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo postulamos nuestro modelo? Ahora ya viene con todo lo que conocemos, todo. Este es el emisor, emitiendo mercurio. Ahí tenemos mercurio cero. Las ciudades, con todo el tráfico, con todo, emitiendo OH, NO2, peróxido. Si es una ciudad costera, óxido halogenado, todo arriba. Entonces, el bromo, como es un átomo muy reactivo, pero como también es global, ¿no?, va a coger a este, va a reaccionar, va a formar ese radical, bromo-mercurio. Bromo-mercurio, este ya termina por subir, va a reaccionar, va a formar todos los compuestos de mercurio. ¿De acuerdo? Que les había mostrado antes. Hasta ahí todo magnífico, todo bonito. Viene ahora nuestra contribución. Nuestra contribución es que el mercurio 2, esas moléculas, van a fotonizar. Reciben la acción de la luz del sol, y dependiendo de cómo es su espectro, que ya lo hemos calculado, podemos determinar cómo se rompen, cuánto se rompen, etc. Y ellos, al fotonizar, ¿no?, por efecto de la luz solar, va a volver a este, y este va a volver al mercurio original. Otra parte va a precipitar. Con ese mecanismo, ¿no?, determinando sus velocidades de reacción, tanto para formar mercurio 2 como para reducirse por efecto fotolítico, porque conocemos todos los parámetros ópticos, etc., y haciendo un balance, ¿no?, en la producción y deposición, este porcentaje que se detecta, ¿no?, de cuánto se deposita, encaja bastante bien. Los modelos anteriores tenían ese defecto, que la parte de la deposición, ¿no?, al hacer todo el balance, no encajaba. ¿En cuánto? En 40%. Mucho. El nuestro encaja en cuánto? 43%. O sea, hay una diferencia del 3%, con el más menos podemos decir que encaja. Y además, nuestro modelo permite, ¿no?, establecer tiempos de vida. Porque cuando uno dice, conoce el efecto del fotónico, puede identificar la especie en cuanto. No sé si se mira bien, pero en la parte verdecita, ¿no?, podemos ver que el cloruro de mercurio vive muchísimo, en horas, 1.000.000 de horas. El bromuro de mercurio, 1.000 horas, ¿no? El estable es de zinc, unas 10, 1 hora, ¿no?, y así podemos establecer cómo viven las especies, cuánto tiempo viven, todas las especies estas de abajo que posiblemente existan, ¿no?
el bromomercurio, el cloromercurio son muy estables. El hidróxido de bromomercurio, ¿no?, es el siguiente. El radical, ¿no?, puede durar 10 horas y así tenemos cuánto dura. Y aquí conocemos, ¿no?, digamos, el mecanismo a través del cual el mercurio se ha oxidado, se ha reducido, como se deposita. No conformes con esto, había todavía algunas pequeñas lagunas, unas dudas, pero no tanto ya en el extremo de la reacción, sino en el intermedio. En el intermedio del bromuro de mercurio, es un radical muy curioso. Y esto vino a consecuencia de que hay un colaborador capturado, ¿no?, que es experto en óptica, y vio el espectro excitado, el mercurio excitado, y unas particularidades muy curiosas. Entonces, esto nos hizo reformular el comportamiento de un mercurio radical y hemos publicado otro artículo reciente este año en la revista igual en Ayac, y a su vez estamos escribiendo otro para la misma revista que debe salir ya en el mes para liquidar todo, despejarlo todo bien taponado. El mercurio, todo el mecanismo quede perfectamente explicado. Les voy a comentar en su adelanto, y además mostrarles algunas cosas específicas de cómo se construye para poder optimizar estas moléculas, porque en la parte orgánica no es el mercurio es un metal, ¿no? Entonces cuando uno va a resolver Schrödinger, la energía potencial de este sistema no es un potencial, digamos, fácilmente adjudicable como los orgánicos que se hacen con las bases de Fokker. Hay que usar otro tipo de bases, ¿no?, bases pseudopotenciales, y además el mercurio es grande. También como trabajamos con yodo, con átomos grandes, hay efectos de relativismo, pero también dentro de todos estos compuestos hay efectos de spin órbita. Hay que hacer todos estos ajustes para tener una estructura lo más fidedigna y lo más reproducible posible. Entonces, esta es nuestra, digamos, contribución, ¿no?, a cómo el mercurio actúa desde el punto de vista mecanístico. Nosotros, como ustedes han visto, trabajamos con resultados experimentales, tanto propios como de colaboración, y también resultados computacionales, tanto propios, también de colaboración. Siempre somos grupos que interactuamos, cada uno en lo suyo, ¿no?, y en los trabajos que se han visto con los distintos tipos, ¿no? En Nature, por ejemplo, somos casi 10 individuos que hemos contribuido para todo esto, ¿no? Y así nuestros trabajos siempre son de colaboración. Es raro que sea uno por otro, ¿no? Todos nosotros difícilmente podemos obtener, sobre todo en campos tan grandes como puede ser contaminación atmosférica, ¿no? Y una parte de nuestro interés también aquí en la escuela es un poco cimentar, ¿no?, qué herramientas podemos utilizar para atacar problemas atmosféricos. Problemas atmosféricos bastante complicados, ¿no? Como pueden ustedes ver, nosotros hemos contribuido con la parte mecanística, utilizando una herramienta tan potente como la mecánica cuántica, ¿no? En la actualidad se sabe que hay metodologías para intentar aproximarse a la solución de la cuántica, del estado molecular y el estado de reactividad. Pero no solo basta con conectar una especie, sino también cuantificar cómo reacciona con otras, ¿no?, y al reaccionar con otras, sea con una fotografía, ¿no?, termodinámica, o sea activa también con cinética. No es fácil la cinética. Para estudiar la cinética, para calcular con qué velocidad se produce una reacción, hay que conocer los estados iniciales
final, intermedio, de pedir, pero bien determinado. Entonces, una vez que se conocen estos estados, sobre todo de transición, bien definidos, entonces se aplica la teoría cinética de RRKM, la teoría de Marx, ¿no? Ries, Rasenberg, Capel, Marx. Entonces, antes, hace el año 20 y 30, pues estaba bien desarrollado. Todo era un problema calcular los parámetros moleculares de los estados de transición. Ahora, ¿no? Ya tenemos una metodología mucho más completa, mucho más amplia, que te permite calcular bastante fiabilidad. Entonces, no es difícil, una vez calculado los estados de la reacción, determinar con qué velocidad. Y en la parte atmosférica, ¿no? Solamente las reacciones térmicas, ¿no? Se pueden determinar con RRKM. Las fotolíticas necesitan efectos de absorción, efectos de tensiones eficaces. Con eso uno puede estimar y determinar con bastante precisión, ¿no? cuál es la velocidad del fotólisis. El fotólisis es la estructura de la molécula. Cuando la molécula absorbe, se excita y al excitarse se rompe. Entonces, ¿con qué rapidez esto pasa? Se puede determinar, ¿no? conociendo sus parámetros. Y como han visto ustedes, sería deseable conocer parámetros ópticos experimentales, pero como no hay, como es muy difícil, ¿no? incluso fabricar esas moléculas en el estudio 2, ¿no? son inestables, muy reactivas, no hay un laboratorio que te diga, ahora usted va a fabricar el HGBR o LO, ¿cómo usted se no lo hay? ¿no? ¿Qué hace? ¿no? Dice, existe, pero claro, uno indirectamente lo está necesitando. Para eso tiene una herramienta tan potente como la mecánica cuántica. Y el interés, digamos, de la escuela, que también tengan una formación en esta parte de mecánica cuántica aplicada. Pueden ver, puede ser atmosférico y muy químico en muchas áreas. ¿no? ¿Por qué? Porque las reacciones que se dan, las reacciones químicas, pueden darse en áreas de la biología, áreas propias de la química, de la física. Dicho sea de paso, la parte de atmosférica siempre ha sido un centro de la física, pero de la física de fluidos, ¿no? porque todos los atmosféricos, ¿no? son meteorólogos, ¿no? Y la meteorología implica reacciones de Navier-Stokes, pero Navier-Stokes son parámetros de presión, temperatura, fluido, mecánica clásica. No hay química. Entonces, las grandes contribuciones del grupo de Madrid ha sido meter dentro de este paquete de mecánica de fluidos que se predice, vientos, etcétera, meter reacciones químicas. Y las reacciones químicas son mecánica cuántica, pero mecánica cuántica de la física. Entonces, los meteorólogos clásicos siempre han sido meteorólogos de la mecánica del mismo, porque nadie de tú no mete cuántica, es una mecánica clásica. Ahora, si eso te permite, porque toda la parte atmosférica son fluidos, son transportes, problemas de presión, de temperatura, ¿no? Entonces, si a eso tú metes reacciones químicas que te modulan, tienes una visión mucho más amplia, mejor, consistente, bonita, de cómo química, física, lo moderno, lo nuevo, actúa. Porque en estos KPT2, por ejemplo, hay ajustes relativísticos, ajustes de órbita. Entonces, es toda la metodología que la física ya lo tiene estudiado, ¿no? Y metido en este cóctel se da como resultado, ¿no? Cómo predecir medidas experimentales, ¿no? Y conocer el mecanismo intermedio, cómo se ha producido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Todo lo que les he contado es un poco por encima de la teoría, ¿no? Porque el trabajo, por ejemplo, de hacer esos espectros de absorción ha tardado más de un año. Trabajando diario, todo, ¿no? Porque el de Valencia dedicó a 3 visitas exclusivamente para que hagan. De ahí han salido 2 tesis doctorales y una tesis de maestría.
Gracias. Sí, también se están, ahora mismo se están metiendo reacciones heterogéneas, ¿no? Para ver ya, sobre todo la contribución de la pista, sobre todo, ya es interesante. ¿Alguna pregunta? Gracias. Me gustaría saber un poco más tarde, quién me manda el grupo, efectivamente, si viene del consulado, para saber cuándo vamos a tener también, y ahí a comenzar, y continúa bien. Nuestro, tiene el caso para que cada vez que lo hacemos acá, o en el laboratorio, dependiendo de